Vamos a poner grabar, ahora sí. Ya. Muy bien, en la clase pasada nos hemos quedado en esta parte acerca de la cultura chavina. ¿Ya? Hemos visto varias cosas de esta cultura, hemos visto su política, su sociedad, ¿no? Su economía basada en la agricultura, complementada pues con otras actividades económicas. Hoy día vamos a ver un poquito más acerca de en lo que más destacó esta cultura, pues en el arte lítico, también llamada litoescultura. ¿Ya? Bueno, el arte lítico es el trabajo de la piedra, ¿no? Justamente tallar en piedra. ¿Y cuáles van a ser las principales muestras de litoescultura de la cultura chavín? Van a ser las que están ahí, enumeradas. En primer lugar están los monolitos, ¿ya? Los monolitos van a ser, como dice ahí, ¿no? Una representación de animales en un solo bloque de piedra. Por eso se llama monolito, ¿no? El prefijo mono significa uno y litos, piedra. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son o cuál es la principal muestra? Vendría a ser pues el lanzón monolítico. Y acá vamos a ver que cada muestra de litoescultura va a tener su propia interpretación. Es decir, a qué va a representar cada muestra de litoescultura, porque no es solo un bloque de piedra y nada más. Hay una representación ahí. Hay algo que se está representando, hay algo que se ha dibujado, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, en el lanzón monolítico, la teoría más aceptada es que se trate del dios jaguar, ¿no? Que también por esa mandíbula, ¿no? En esa posición también lo llaman un dios sonriente, ¿no? Que vendría a ser la representación más antigua de un dios que va a marcar, ¿no? Un predominio durante muchos años, ¿ya? Inclusive va a llegar hasta la cultura tiahuanaco, hasta los mismos incas va a llegar la influencia de este dios tan poderoso. Inclusive cuando veamos el tema de la conquista española, este dios también va a estar presente ahí. No va a haber ahí una pequeña confusión, ¿no? Por parte de algunas etnias, de algunas panacas en el Tahuantinsuyo en esa época, de que supuestamente los españoles eran huiracochas que venían a hacer justicia y a restablecer el orden que había sido alterado por Atahualpa, ¿no? Y bueno, ellos pensaban eso pues porque veían cómo actuaban, ¿no? Y lo que habían hecho, que era asesinar al Inca Atahualpa, ¿no? Que tanto odio le tenían en especialmente los huascaristas, ¿no? Que eran sus principales enemigos, básicamente pues por las masacres que cometió el Inca Atahualpa, ¿no? Tanto en el Cusco como en otras partes del Perú. No, una guerra civil que dejó muchos muertos y mucha destrucción también a su paso. Pero eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces miren cómo el dios Huiracocha va a pasar, ¿no? Por muchos años va a ser un dios importante en el mundo andino. ¿Qué más? Esta representación del lanzón monolítico, como es la representación más antigua, no va a estar en el templo nuevo, sino va a estar en el templo viejo, como dice ahí, ¿no? Y va a ser un objeto de adoración, pero sobre todo para, pues, manifestar, expresar terror, ¿no? Básicamente por esas formas que va a tener esa figura, ¿no? Ahí vemos, pues, en la imagen de la derecha, la iconografía del lanzón monolítico, ¿no? Vemos sus cabellos que parecen como serpientes, vemos sus grandes mandíbulas propio de felinos, ¿no? Y bueno, como les mencioné la clase pasada, al final, ¿no? Una muestra de la dualidad andina, ¿no? Un brazo para arriba y otro para abajo, ¿no? Algo que se va a mantener también en el Tahuantinsuyo, ¿no? Un principio que va a estar muy presente en el mundo andino, ¿no? La dualidad. Blanco-negro, hombre-mujer, arriba, abajo, ¿no? Un principio predominante en la cosmovisión andina. Luego tenemos las estelas, ¿no? Las estelas básicamente van a ser, como dice ahí, ¿no? Unas piedras de superficie plana y de forma rectangular, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos acá? La estela Raimondi. Ya recordemos, pues, eso lo mencioné en la clase pasada, que varios van a estudiar la cultura chavín, no solo Julio César Tello, ¿no? De ahí el nombre de esta estela, ¿no? Estela Raimondi. Ahora, ¿qué representa la estela Raimondi? Eso está al principio de esta diapositiva, ¿ya? A ver, vamos a retroceder. Ya. Vamos a ver entonces qué representa la estela Raimondi, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ver a un personaje con
dos báculos, ¿no? Por eso también se le llama el dios de los báculos o el dios de las varas. Y lo que yo siempre digo es que esta es una nueva representación del dios Wiracocha. El lanzón monolítico representaba al dios Wiracocha, sí, pero esta Estela Raimondi también lo representaba. Es como una nueva faceta, un nuevo modelo, ¿no? Una nueva figura del mismo dios. Ahí vemos igualito, ¿no? Van a tener casi los mismos rasgos, pero la particularidad de esta representación es que tiene dos varas o dos báculos, pues, en ambas manos, ¿no? Algo que se va a repetir en la portada del sol, ¿no? Que cuando veamos Cultura Tiahuanaco, ahí vamos a ver la imagen, ¿no? En la portada del sol también hay un personaje así, y que también tiene dos elementos en las manos, ¿no? Y acá vemos también la parte, pues, de los cabellos, ¿no? Relacionados con elementos ofídicos, es decir, serpientes, ¿no? Los característicos rasgos de Chavín, ¿no? Representar siempre rasgos de ¿qué? De aves, de felinos y de serpientes, ¿no? Esa trilogía religiosa que también les mencioné la clase pasada, ¿no? Entonces, esa es la representación de la Estela Raimondi. Como ven, ¿no? Es una piedra de forma rectangular, ¿no? Y lleva justamente el nombre del que lo estudió, Raimondi, ¿no? Bueno, entre los que estudiaron Chavín, bueno, está Julio César Tello, está Raimondi y el que lo descubrió, ¿no? Que vendría a ser un español, un cronista, Pedro Cieza de León. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Va a haber otra estela que va a ser la estela de Yauyos, ¿no? Algo que no muchas veces mencionan, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí está la imagen de la estela de Yauyos, ¿no? La iconografía más que todo. Ahí vemos, ¿no? Que básicamente tiene varias teorías de qué pudo haber representado esta estela o piedra de Yauyos, ¿no? En primer lugar, una divinidad ictiomorfa. ¿Esto qué quiere decir? Una divinidad que tiene forma de pez, ¿ya? Básicamente porque algunos consideran que esos pequeños dibujitos que vemos en la imagen pues representan aletas y escamas, ¿ya? Pero también hay algunos que opinan que esto podría representar algo muy similar al obelisco Tello, es decir, a un caimán, ¿de acuerdo? O también a un felino volador, ¿ya? Ellos no piensan que esas pequeñas representaciones son aletas o escamas, sino se tratan de alas. Por eso plantean la teoría de un felino volador, ¿ya? Entonces en estelas tenemos esas dos muestras. Luego tenemos obeliscos. ¿Qué característica tiene un obelisco? Que básicamente son piedras largas y su forma es trapezoidal, como vemos en la imagen, ¿no? Ahí en la parte central. Ahora, ¿qué va a representar pues el obelisco Tello? Va a estar tallado en ambas partes, ¿no? Algo que nos hace recordar a lo que vimos la clase pasada, cultura Kunturwasi, ¿no? Los monolitos que se trazaban en ambos lados, tanto en la parte delantera como en la trasera, ¿ya? Y acá pues vemos que va a tallarse una imagen de un caimán hermafrodita, ¿ya? Y a diferencia de la estela Raimondi del lanzón monolítico, esta pieza de litoescultura va a estar ubicada fuera del templo, ¿no? Va a estar ubicado en el centro de la plaza circular hundida, ¿no? Frente al templo, no dentro de él, ¿no? Tanto la estela Raimondi como el lanzón monolítico se encontraban pues dentro del templo, ¿no? En este caso, como el lanzón monolítico era la representación más antigua de Wiracocha, se ubicó en la parte del templo viejo, mientras que la otra representación de Wiracocha, que era el Estela Raimondi, se ubicó pues en el templo nuevo, ¿ya? Ahora, en los alrededores del templo, ¿qué van a ver? Cabezas clavas, ¿no? Que básicamente podrían representar pues a sacerdotes en proceso de transformación, ¿ya? Y que pudieron haber tenido la función de ser guardianes del templo. Por último, no menos importante, está la portada o pórtico de las Falcónidas, ¿no? Que está en la imagen de atrás. Acá está el pórtico, la portada de las Falcónidas, ya que era el acceso al templo prácticamente, ¿ya? Y que básicamente tenía una particularidad, otra vez la dualidad andina, ¿no? El color blanco y negro y también las representaciones que vemos ahí en la parte inferior, ¿no?
que otra vez vemos las representaciones pues de felinos, de rasgos de serpiente y también rasgos de ave, ¿no? Algo que siempre se va a repetir en Chavín y algo por lo cual también van a vincular a Chavín mucho con la parte de la Amazonía, ¿ya? Por la parte del felino y la parte de la serpiente principalmente, ¿ya? Ahora, Chavín no va a durar para siempre. Chavín, recordemos que según John Rowe, el arqueólogo norteamericano, va a ubicarse en el primer horizonte, ¿ya? Vuelvo a repetir, según John Rowe, es primer horizonte cultural. Pero si me preguntan, según Guillermo Lumbreras, yo diría, pues, formativo medio, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Formativo medio o síntesis, o simplemente Chavín, ¿ya? Eso es según Guillermo Lumbreras, pero según John Rowe es primer horizonte, horizonte temprano, ¿de acuerdo? Primer horizonte cultural, ¿no? Cuando hablo de horizonte me refiero a culturas panperuanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son culturas que abarcaron grandes territorios, pero te lo dije la semana pasada, Chavín no abarcó gran territorio porque tenía ejército, porque tenía guerreros, no. No fue una expansión de tipo militar, fue una expansión de tipo religiosa, ¿ya? Y por eso Chavín también políticamente va a ser pues un estado teocrático, ¿no? La clase gobernante va a ser pues una casta sacerdotal que, como hemos mencionado, tenía conocimientos en astronomía, lo que les permitía pues dar oráculos o predicciones en cuanto al clima, lo cual era fundamental para la agricultura, para una buena producción de alimentos, ¿no? Pero justamente ese va a ser el punto flojo por el cual van a caer los Chamín. Lamentablemente, estos oráculos, estos sacerdotes van a verse afectados por un fenómeno del niño, que como sabemos por geografía genera alteraciones en el clima. El clima ya no sigue el mismo patrón, ¿de acuerdo? Esto genera anomalías, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues esto va a generar que los sacerdotes, los oráculos, sus predicciones empiecen a fallar. Ya no son las mismas, ya empiezan a cometer ciertos errores. Entonces la gente pues empieza a desconfiar, ¿no? Y a dejar de migrar a Chavín para buscar dichas predicciones. Ya que si supuestamente estos hombres recibían la sabiduría de lo alto, de los dioses que le daban pues todos estos conocimientos en cuanto a astronomía, ¿cómo se van a equivocar si los dioses pues son personajes que viven más allá del mundo mortal y pues no tienen esa capacidad de errar o equivocarse, ¿no? Entonces va a empezar a surgir un cierto sentimiento pues de desconfianza, ¿no? Y de rechazo al centro ceremonial Chavín de Huántar, ¿no? Que antes era un centro pues de migración y obviamente de comercio, como le hemos señalado la clase pasada, ¿no? Esto va a hacer que se generen templos en otras partes del Perú que van a competir con Chavín. Antes habían otros templos paralelos a Chavín, pero eran templos menores, templos menos importantes. Chavín seguía siendo el top de todos ellos, lo máximo. Pero ahora van a aparecer templos que van a tratar de quitarle ese lugar que Chavín había ubicado se había posicionado por muchos años, ¿no? Querían desplazarlo de esa máxima posición, ¿ya? Surgió una competencia para el oráculo de Chavín, ¿ya? Bueno, al final Chavín no va a lograr resistir y prácticamente este fenómeno va a caer y desaparecer, lo que va a dar origen, ¿no? A un periodo de transición llamado llamado formativo tardío, y posteriormente ya a una primera regionalización o primer intermedio. Ya entonces los Chavín caen y va a pasar un periodo transitorio llamado periodo formativo final o post-Chavín. Luego de ese formativo final en el cual se trata pues de evitar esta tendencia a la caída, pero no se va a lograr ese objetivo, ya damos paso a la primera regionalización. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no va a existir una cultura dominante como era Chavín, sino van a existir varias culturas. Ya, por ejemplo, está Mochica y Nazca, ¿no?
Ahí tenemos un ejemplo en cuanto Lima también está, la cultura Cajamarca y otras más, ¿no? Eso se conoce como primer intermedio o intermedio temprano, ¿ya? Entonces ahí vemos pues esta cadena de consecuencias que llevó al colapso de Chavín, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a ver la parte de teorías sobre el origen de la alta cultura peruana. Ya, recordemos que en 12 minutos vamos a cortar para volver a conectarnos al mismo link. Ya en 12 minutos, las 4:30. Ya, vamos a ver entonces la parte de teorías sobre el origen de las altas culturas peruanas. ¿Ya? Antes, pues, en la parte preuniversitaria, en términos de teorías, solo existía teorías del poblamiento americano, ¿no? Lo que hemos visto en las primeras clases. Pero con el pasar del tiempo se han incluido este tema en el prospecto, ¿ya? Teorías sobre el origen de las altas culturas peruanas. Ya los libros de academia ya incluyen, pues, este tema que antes era un poco raro, ¿no? Un poco inusual que se explique, ¿no? Pero ahora sí ya es algo común. Ahora, ¿qué son altas culturas? Como vemos ahí, son sociedades que por un lado tienen compleja organización sociopolítica, es decir, van a tener diversas autoridades, ¿ya? Y a nivel de sociedad, a nivel de pirámide social, van a haber varios grupos o clases sociales, ¿ya? Pero eso no es el único requisito. También necesitan tener una alta calidad artística. Por ejemplo, a nivel de textilería, a nivel de orfebrería, a nivel de cerámica. No tiene que ser una textilería primitiva, una textilería básica, un arte pues primitivo. Tiene que ser un arte complejo. Ya no son cualquier tipo de cultura, son altas culturas. ¿Ya? Entonces, la problemática acá es descubrir cómo se originaron esas altas culturas. ¿De acuerdo? Si al principio el hombre peruano, como hemos visto en las clases pasadas, ¿no? Solo se dedicaba a la caza, a la pesca, a la recolección, al marisqueo, ¿no? ¿Qué más? Vivía pues en pequeñas aldeas o a veces vivía en cavernas, ¿no? Entonces era un hombre pues que a las justas se estaba adecuando al medio ambiente. ¿Y cómo puede ser que de un momento al otro surjan altas culturas? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Acá van a haber varios autores que van a tratar de explicar, ¿ya? Como en poblamiento americano, van a ver las teorías clásicas, las que siempre cualquier libro de academia va a presentar. ¿Cuáles son las teorías básicas? Las primeras 4 que les voy a mencionar. Pero siempre hay que ahondar más. Así que después de esas 4 vamos a explicar otras más, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con la primera, que es la teoría inmigracionista, ¿ya? La teoría planteada por Max Uhle. Ahora, ¿qué quiere decir esta teoría? Que la alta cultura no se originó en el Perú, sino fue una cultura importada del extranjero. ¿Y de qué parte del extranjero? ¿De qué parte del mundo? Pues de Mesoamérica, es decir, de la parte o de la región del mundo en el cual se desarrollaron las culturas maya y azteca, ¿ya? De esa región vinieron un conjunto de pobladores, pues, que sabían arquitectura, sabían cerámica, ¿no? Tenían una serie de creencias religiosas y trajeron todos esos conocimientos y lo trajeron a las costas peruanas, pero no a cualquier parte de la costa, a 3 puntos específicos, ¿no? La parte norte originarían una pequeña cultura inicial llamada Proto-Chimú, a nivel del centro originarían una cultura llamada Proto-Lima, y en la parte sur originarían una cultura llamada Proto-Nazca. Y a partir de esas 3 culturas se originarían todas las demás culturas que nosotros vamos a ver de acá en adelante, ¿ya? Llámense cultura chachapoyas, cultura chincha, cultura inca, todas estas derivan de estas 3, ¿ya? Pero estas 3 no son las culturas madres. ¿Cuál es la cultura madre verdaderamente? Pues la cultura maya y azteca, ¿no? La cultura mesoamericana. Detrás de estas 3 hay una cultura que las originó.
Por eso se llama teoría inmigracionista. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Que hay semejanzas en la cerámica, eso es cierto. Van a haber semejanzas tanto en lo que se representa en la cerámica como en la forma de la cerámica. Van a haber semejanzas en la arquitectura. Por ejemplo, muchas de las pirámides que se van a construir acá, que son pirámides truncas en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en Chavín también hay una pirámide, que la llaman pirámide Tello, ¿ya? Que también va a ser trunca. ¿Por qué se llama trunca? Porque no tiene un pico, no termina en punta, sino termina, no es como si le hubieras cortado la punta, ¿no? Termina en una base, por así decirlo, lineal. Ya tiene como forma trapezoidal, no termina en forma triangular, como debería terminar una pirámide. Ya esas mismas pirámides truncas es algo que también se construyó pues en la parte de Mesoamérica, ¿ya? Son clásicas pues construcciones, ¿no? Que si tú revisas pues de cultura maya y buscas arquitectura, ¿no? Van a aparecer pues estas construcciones y que inclusive llegan a ser consideradas pues patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Y otra cosa importantísima es en cuanto a las creencias, ¿no? Que los mayas también tenían una creencia muy similar a la leyenda de Nailán, que es una leyenda pues que guarda mucha relación con la parte de la cultura Sican, Lambayeque y también cierta relación con la cultura Chimú, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las evidencias que vendrían a ser, por así decirlo, los argumentos que utiliza Max Uhle para defender su teoría. ¿Ya? Entonces la teoría inmigracionista en pocas palabras es que nuestra cultura es importada, traída del extranjero. ¿Y quiénes la trajeron? Los mesoamericanos, es decir, somos copias, en pocas palabras. Luego tenemos la teoría autoctonista, que defiende nuestra originalidad. ¿Ya? La cultura peruana es original. Sin embargo, tiene influencia, como dice acá, de la Amazonía, ¿no? ¿Y quién planteó esto? Justamente el gran estudioso de la cultura chavín, ¿no? Julio César Tello, padre de la arqueología peruana. Ya él es el que planteó la teoría autoctonista, ¿no? Entonces, nuestra cultura no viene del extranjero, es originaria de acá, de nuestra tierra, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que no es una cultura ajena a la Amazonía, sino que tiene ciertos rasgos de influencia amazónica. ¿Y cuáles son los argumentos para defender esa postura? Ah, bueno, en primer lugar, pues los cultivos selváticos. Hay ciertas culturas que se desarrollaron en los Andes y en la costa que también plantaban cultivos similares a los cultivos que se plantan en la región selvática, en la región amazónica. Los dioses, ya hemos visto hoy día, el dios jaguar, obviamente, guarda mucha relación con la parte, pues, de los dioses selváticos, ¿no? Que muchas veces creían que todo animal que veían era un dios, ¿no? Muy bien. Luego las figuras zoomorfas, ¿no? Ya les dije esto también, ¿no? Los chavín, que representaban en toda su escultura a reptiles, felinos, aves, ¿de acuerdo? Serpientes, cosas pues muy relacionadas con el ámbito de la selva, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, ¿qué plantea Julio César Tello? Que la cultura matriz es chavín. Sin embargo, chavín tiene cierta influencia amazónica, ¿de acuerdo? Y nosotros no nos hemos originado en el extranjero, somos cultura originaria, ¿ya? Cultura original, 100% original. Pero dentro de esa cultura hay cierta influencia amazónica. Entonces podríamos resumir la teoría autoctonista en dos, ¿no? Primero, la cultura matriz es chavín, o sea, la cultura madre, ¿no? A partir de la cual se van a formar las demás culturas. Ya algo que defendió Julio César Tello con mucho ahínco. ¿Y cuál va a ser el segundo postulado? Que esa cultura matriz llamada chavín tiene cierta influencia amazónica, ¿ya? Y que posiblemente la gran o el gran pueblo que influyó con gran importancia en Chavín va a ser pues la tribu Arahuat que dice acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, a partir de Chavín, la cultura se va a originar tanto a nivel de la sierra como a nivel de la costa.
Hasta ahí tenemos dos teorías muy contradictorias. Por acá tenemos una teoría que dice, no, la cultura es extranjera, Max Zule. Por otro lado viene Julio César Tello y me dice que la teoría no, es 100% peruana, 100% marca Perú, ¿ya? Pero va a haber una tercera teoría, la teoría aloctonista, ¿ya? Ahora, recordemos, ¿qué decía Max Zule? Ah, la teoría era, la cultura es extranjera, ¿y de dónde viene? De Mesoamérica. ¿Y qué dijo este autor llamado Federico Kaufmann-Doig, uno de los estudiosos más importantes, como podemos ver en la imagen, aunque parezca un poquito gracioso, ¿no? De la cultura chachapoyas, ¿no? Ahí vemos los purunmunchos, así se le llama, ¿no? Estas muestras de la cultura chachapoyas, ¿no? Va a ser uno de los estudiosos más importantes, pero también va a tener parte en esta problemática del origen de la alta cultura. Y él va a plantear esta teoría llamada aloctonista o de las importaciones culturales, ¿ya? Ahora, él dice ni para ti, Ule, ni para ti, Julio César Tello. Ninguno tiene razón. La cultura no se originó en Chavín y no se originó tampoco en Mesoamérica. Hay alguien que los originó a los dos. ¿Y quién fue? Una cultura ubicada en Ecuador llamada pues cultura Valdivia, la cual fue descubierta, como dice acá, por Emilio Estrada, ¿no? Y esa fue la verdadera cultura madre, tanto de la cultura maya como de la cultura chavín. Así que los dos están equivocados. Hay una cultura más antigua que las dos que ustedes plantean. Entonces, hasta acá tenemos pues tres teorías, ¿no? Que plantean pues tres cosas totalmente distintas y que se contradicen pues una a la otra, ¿ya? Pero va a haber pues siempre existe así personas que tratan de conciliar todo este ambiente un poquito pues efusivo, llamémosle, ¿no? Un poquito así de contradicciones, pero eso lo vamos a ver cuando volvamos, ¿ya? Vamos a cortar un ratito la grabación. Vamos a ver quién planteó la siguiente teoría, ¿ya? Que va a ser una teoría, como les digo, conciliatoria. Es decir, ni para ti ni para mí, punto intermedio.